De los misterios del frío, la verdad que me ha dejado un poquito con hambre también, con el gusanillo, ¿no? Y más ahora que apetece, no sé, una tapita, una cervecita. ¿Qué tal si, no sé, si probamos los genes? ¿Os atreveríais a comer genes? ¿Sí? ¿Y en casa? En el siguiente taller, un grupo de investigadoras del Instituto Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea La Mayora, que como dije al principio es un centro de investigación mixto entre la Universidad de Málaga y el CSIC, van a desmitificarnos y hacernos pensar sobre los alimentos transgénicos. Para ello nos mostrarán y van a extraer genes de una fresa. Démosle un fuerte aplauso a ellas. Buenas noches, somos María, Karen y Ana y os queremos contar que uno de los miedos más frecuentes que nos encontramos entre los estudiantes todos los años es que, sobre los transgénicos, es que no quieren comer genes, pero eso es un miedo totalmente infundado, porque de hecho comemos genes todo el tiempo y os lo vamos a demostrar. Pues sí, todos los seres vivos, las plantas, los animales y los hongos, estamos formados por células. Las células tienen multitud de componentes que les ayudan a realizar sus funciones vitales, tales como crecer, multiplicarse, comunicarse o respirar. ¿Y eso cómo es posible? Pues todo esto es posible gracias a la información que todas las células guardan en sus núcleos, lo que se llama información genética, o lo que es lo mismo, los genes, que llamamos también ADN, que esa palabra sonará mucho. Los genes son muy importantes porque son lo que hacen que los seres vivos tengan las características que tienen. Es decir, una fresa es una fresa por sus genes. Son lo que le dan el aspecto, la textura y el sabor de fresa. Una vaca es una vaca por sus genes y nosotros somos como somos por nuestros genes. Pues así es, y por lo tanto, cada vez que nos comemos cualquier alimento, animal o vegetal, nos comemos también sus genes. Y os lo vamos a demostrar haciendo un pequeño experimento que nos va a permitir extraer los genes o el material genético de un fruto de fresa, con cosas que todos tenemos en casa. Como ha dicho María, vamos a hacer la extracción con cosas que todos tenemos en casa. Por ejemplo, fresas que pueden ser congeladas, de las que se pueden encontrar todo el año en el supermercado. Las tenéis que dejar descongelar en ese caso. Una bolsa Cid, un poquito de agua, un poquito de detergente lavavajillas, un bote de alcohol 96 del que todos tenemos en el botiquín, un vaso, un colador, una cuchara y un palillo que puede ser de estos de pinchito o puede ser un palillo de dientes. ¿Empezamos entonces? Empezamos. Pues lo primero que tenemos que hacer es meter las fresas dentro de la bolsa así. Vamos a meter un puñadito de fresas y vamos a añadir un chorrito de agua. Vale. Cerramos la bolsa y vamos a hacer un puré con nuestras manos, ¿vale? Lo vamos a machacar muy bien. Si las fresas son como estas que están descongeladas, se hace muy rápido. Vamos a conseguir enseguida una textura ya muy homogénea. Si son naturales o frescas, pues vamos a tardar un poquito más. Pero esto se hace en un momentito. Una vez tenemos nuestro puré, lo que vamos a hacer es pasarlo por el colador, ¿vale? Para quedarnos con un líquido que esté limpio y nos vamos quitando pues todos los grumos, todas las semillitas y lo dejamos pues como un liquidito rosa que va a tener algunas de las células del fruto que están ahí disgregadas. A ver, tenemos que tener un poquito de paciencia para dejar que nos cuele suficiente líquido, porque cuanto más líquido tengamos, pues más cantidad de genes o más cantidad de material genético vamos a poder extraer y más bonito se va a ver. Yo creo que así puede valer, ¿no? Sí, así ya puede valer. Sí. Ahora lo único que tenemos que hacer es echar un poquito de detergente dentro del vaso, ¿vale? Donde tenemos el zumito.
Y ahora lo único que hacemos es lo movemos todo muy bien y el detergente lo que está haciendo es que está rompiendo todas las células que haya y eso hace que el ADN, que los genes, salgan fuera de la célula. Eso es. Entonces, ahora que ya tenemos los genes fuera de la célula, es el momento de añadir el alcohol de 96, el alcohol del botiquín. Si lo hemos puesto un ratito antes en la nevera o en el congelador, mucho mejor, pero a temperatura ambiente también funciona. Lo echamos con suavidad y esto va a hacer que empiecen a aparecer unas hebras. Ahora os las voy a enseñar, las voy a mostrar a cámara. Ahí se pueden apreciar unas hebras. Esas hebras son el ADN, los genes de la célula que se están separando de la fase acuosa gracias al alcohol y se están agrupando. Por eso podemos verlos a simple vista. Y si por alguna razón el vaso pues, es demasiado grueso, no se ve bien, pues con el palillito que hemos preparado antes podemos coger parte de este precipitado blanco, de estos genes, de este ADN, y lo vemos aquí, ¿vale? Como se ve. Si esto lo dejamos, por ejemplo, una horita en la nevera, pues todavía se ve mejor. Pues sí, así que veis que cada vez que nos comemos un fruto de fresa, nos estamos comiendo también sus genes. Muy importante, esta mezcla no la podéis beber. Importante, sí. Bueno, como os han demostrado Ana y María, cuando nos comemos un fruto de fresa, nos estamos comiendo sus genes. Y esto pasa con todas las cosas naturales que nos comemos. Si nos comemos la fruta, la verdura, la carne, el pescado, nos vamos a comer sus genes. Esto es muy importante saberlo, porque cuando se le pregunta a la gente acerca de si consumiría alimentos transgénicos o plantas transgénicas, una de las respuestas que nos encontramos es que no, porque ¿cómo vamos a comer genes? Cuando uno hace una planta transgénica, lo hace normalmente motivado por obtener una planta que presente alguna ventaja con respecto a una planta tradicional. Y eso se hace insertando en el ADN de esa planta uno o más genes que van a conferir esa característica que buscamos. Obviamente, esos genes que hemos introducido nos los vamos a comer también. Pero pasa algo, no, porque nos los vamos a comer junto con todo el resto de genes de la planta. Como he dicho, cuando uno intenta hacer una planta transgénica o busca hacer una planta transgénica es para tener una ventaja con respecto a la planta tradicional. Y normalmente los científicos buscan tres posibles características. La primera es que la planta sea más resistente tanto a estrés ambiental, estrés por calor, por frío, por sequía, que la planta normal. Todos estos estreses generan grandes pérdidas en la agricultura. Otro de los motivos es buscar una planta que sea más resistente a enfermedades causadas por bacterias, por virus, por hongos que atacan a las plantas. Y esto también genera grandes pérdidas en los cultivos, pero además implica el tener que usar un montón de pesticidas que además contaminan el medio ambiente. Una planta que sea más resistente, primero asegura una mejor cosecha y además limita el uso de pesticidas. Otra de las cosas que se pueden buscar para diseñar plantas transgénicas es que produzcan cosas para nosotros. Y entre ellos está el usar las plantas como fábricas para vacunas o, por ejemplo, para producir bioplásticos. Y el tercer ejemplo que os vamos a contar es el de utilizar hacer plantas transgénicas que confieran una ventaja adicional a la planta por conferir una mejor calidad nutricional. Y un ejemplo de estos es el arroz dorado. El arroz es la principal fuente de alimento en muchas partes del mundo, sobre todo en el sudeste asiático, y para muchas familias es la única fuente de alimento. El problema que tiene consumir arroz como única fuente de alimento es que no tiene vitamina A. Y la vitamina A es fundamental para la vista, lo que implica que hay muchos niños que al final tienen ceguera, y ceguera muy prematura por la falta de vitamina A. El arroz dorado es un arroz transgénico que es capaz de producir vitamina A o su precursor, el betacaroteno. El betacaroteno es amarillo, por eso este arroz tiene un color amarillo. El consumo de arroz dorado evitaría millones de casos de ceguera en el mundo y no pasaría nada por comer estos genes.
Con esto esperamos que se os haya quitado el miedo a comer genes y con ello que se os haya quitado también el miedo a consumir plantas transgénicas que confieren buenas ventajas tanto para la agricultura como para el consumo.